Estudiantes, Mm. en homenaje a Osvaldo Bayer, a sala llena. La verdad que Osvaldo cada vez más vivo que nunca, perdóname que haga esta apostilla, Mm. pero realmente le pegaron al avispero estos paspados de vialidad tratando de borrar la memoria de Osvaldo, volteando una escultura en medio del desierto, porque es real, está en medio del Sí. desierto, en medio de la nada, y la ven 5 automovilistas por mes cuando entran a ese territorio. Bueno, Un acto de potencia. yo te mostré fotos de lo que pasó en el último partido de Central, ¿no? Sí, Banderas, increíble. banderas que Banderas con tenían que cara de ver Osvaldo. con Osvaldo Bayer. No, no, y aparte se replicó, esta mañana me mandaron en Río Turbio Mm. monumentos. Bueno, Stefan Bayer, que estuvo acá hasta hace 2 días, recorrió todo el país también inaugurando nuevos monumentos. Yo también, en La Pampa, en La Plata y en otros lugares, eh, pero todos a sala llena y más vivo que nunca. La verdad que yo ya ni me acuerdo el nombre de los muchachos, del muchacho que ordenó esto, que va a Mm. quedar en el olvido de la historia, obviamente, por suerte, y tiene dos cómplices que tampoco dan la cara. O sea, un acto de cobardía y de impotencia política que fue. Yo me río porque realmente lo de ayer estuve con Rodolfo Braselli y Cecilia Roseto. Mm. A Cecilia la conozco hace 30 años, somos muy amigos, y a Rodolfo, pero fue emocionante, fue aparte muy divertido, contamos todas anécdotas, cosas que vivimos con Osvaldo, más su recorrido historiográfico y periodístico, y fue como una vivacidad increíble, estaba ahí presente, entonces eh, ya como que no lo extrañás, sino que decís, qué bueno que está acá todavía dando vueltas y escribiendo, y aparte cada vez que escuchás algunas cosas de Osvaldo, te volvés a poner incómodo, como cuando las escribió, porque siguen siendo incómodas muchas de esas cosas. Bueno, Entonces es más yo divertido. rescato, yo rescato algo que vos dijiste recién. Patearon el avispero, muchachos. Sí, patearon el avispero, Patearon el patearon el avispero. avispero. Si no hubiera pasado lo que pasó con lo de Vialidad, no digo que nadie se acordaría, porque todo lo que realmente estamos de este lado de la historia nos acordamos. Pero realmente son muy básicos en algunas Muy cosas. básicos y muy impotentes y además muy cobardes, insisto, ¿eh? Muy cobardes. Es un acto de cobardía, ¿eh? Es un acto de cobardía y impotencia política, ¿eh? No, no. Los verdaderos gobiernos autoritarios van por los cuerpos, van por los libros, los queman públicamente. Estos fueron por una estatua en medio de la nada, casi como delincuentes entrando por una ventana, Mm. en un lugar desértico, un 25, sin que nadie viera, cantado. Y, y demostraron algo muy particular, que es la curiosidad, primero el cariño que hay por Osvaldo, de muchísima gente, todos, aparte pensá esto, Osvaldo no era un político, yo ya te lo contesto, no era un Sí, político, ¿no? era un escritor y era un intelectual. Sí. Y es el tipo que más recorrió la República Argentina de cualquier persona que vos conozcas, ¿eh? 5, 6, 10, 15 veces la recorrió, sí, fue a pueblos donde ningún intelectual argentino fue, porque era chiquito, porque no le pagaban, porque el lugar era incómodo, porque tenía que viajar. Él iba, él iba. Hay una anécdota que te la conté a vos, donde él va a un pueblito en el sur, lo invitan, la gente con dudas, ¿no? Se tomó el micro, apareció, y era tan chiquito el pueblo que no había teatro para dar la charla. Así que cerraron la terminal de ómnibus durante 2 horas, pusieron sillas, él dio la charla para todo el pueblo. Abrieron la terminal, se tomó el micro y se volvió. Nunca más fue un escritor ahí, porque es un lugar chico y no quieren ir y porque tienen sus cuitas y su. Osvaldo iba a todos lados y encima notaba los problemas que tenía la gente y después los publicaba en la contratapa de página 12 para que se supiera qué les pasaba, qué necesitaban, qué problemas estaban teniendo, de agua, de electricidad, políticos, económicos, sociales. Bueno, ese fue el laburo. Entonces, vos pateás el avipero y aparecen un montón de historias anónimas. Yo te digo, a todas las charlas donde voy se acerca gente que me dice, yo lo conocí, o yo estuve en una cena con él, no hablé con él, pero estuve al lado de él, o Mm. yo, no sé, todos tienen una pequeña historia con él. En cualquier parte donde vayas, 12, 14, 15 bibliotecas populares tienen su nombre. Ayer se acercó una señora de Neuquén que me dijo, nosotros armamos en un garaje una biblioteca,
con 40 libros, ahora tenemos 500 y se llama Osvaldo Bayer. Y la gente va a leer la biblioteca Osvaldo Bayer y 10 calles en todo el país. Y bueno, ahí está, es un tipo honesto, encima sin un mango, siempre la pasó mal económicamente, siempre, 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 a pesar de ser tan bestseller en los 70 y con tanto éxito en sus libros, ¿eh? Así Eh, que la honestidad se premia con esas Vos cosas, sabés con el que, amor. más allá de que vos me mandaste en su momento el video cuando estuviste en Radio con Vos, en su Sí. momento, yo veo, no la escucho, la veo por el cable todas las mañanas, casi todas las mañanas tengo puesta Radio con Vos a través del cable. Entonces hago cosas y estoy escuchando. Y arranco la mañana con Tenenbaum y sigo hasta que lo cortan al tema del enlace en la radio. Y vos estuviste ahí hablando de Osvaldo y contaste una anécdota que a mí me causó mucha ternura y que fue cuando Osvaldo estaba internado y le llevaron la comida. Sí, sí, porque eso, nosotros después de tantos años con Osvaldo, con Eduardo Costanlián, con Venus Smukler, con Raúl Fernández y la Cecilia Roseto, yo le digo la Cecilia Roseto porque Mm. se lo digo a ella, me encanta decirle así, a la Ro. Éramos el grupo Osvaldo, éramos los 5 que estábamos ahí cuidándolo todo el tiempo, porque lo conocíamos de hace muchos años, habíamos trabajado con él con una generosidad increíble de él hacia nosotros, de permitirnos hurgar en sus archivos, viajar a Alemania con él, bueno, así que correspondía en los últimos tiempos ya cuidarlo. Y compartíamos sus internaciones, ya el Alzheimer un poco avanzado y él estaba muy perdido. Cada internación, aparte, para una persona muy, muy adulta es tremenda, porque se pierde absolutamente de donde está y después cuando vuelve es muy difícil que vuelva a estar en su casa. Pero ahí estábamos, con Eduardo Cosanlián, con La Roseto, con Raúl Fernández, con Venus Smukler, y nos turnábamos para cuidarlo. Yo me quedé unos 2 días porque había faltado una enfermera, así que 2 días seguidos. Cuando se despertó, pobrecito, Osvaldo no entendía dónde estaba, me dijo, ¿qué haces, pibe? Y acá todavía. Y digo, bueno, esperando que te despiertes de una vez por todas. Bueno, ahí está. Y llegó la comida del hospital. Simple, chiquititas, poquitas, encima él se despertaba. Y me mira y me dice, ¿qué? ¿A vos no te traen comida? Y le digo, no, Osvaldo, a mí no me traen por ahora, pero después yo voy a comer. Y ese cuerpo, que no entendía ni dónde estaba, ni cómo se llamaba, ni sabía dónde estaban, nada, pero era un cuerpo con una memoria solidaria y muy anárquica, muy anarca, muy anarca. Esto ya lo había hecho, después te voy a contar otra que es muy parecida, pero muy joven. Agarró un cuchillito de plástico y dividió la comida que había, toda el pollito a la mitad, el purecito a la mitad exacta y la compotita esa que había, toda la mitad justo, pero aparte lo medía justo para que quede la mitad y mitad. Entonces lo separó y dijo, bueno, empecé a comer, dale, vamos a compartir esto. Y, y después del primer bocado me dijo, bueno, ahora serví el vino. Entonces estábamos en una clínica y le digo, mirá, Osvaldo, no están sirviendo vino en este momento, en este lugar. Y Osvaldo levantó la mirada, recorrió con sus ojos celestes toda la habitación y dijo, qué lugar de mierda, Bruno. No venimos nunca más a este lugar. Sí, sí. Anotá, ¿eh? Anotá, me dijo. Anotá la dirección, no venimos nunca más. Ese, No, ese era excelente, Osvaldo. excelente. Yo lo había escuchado ya, pero realmente al recordarlo te da Bueno, muchísima ternura. pensá que cuando estaba muy mal económicamente Osvaldo Soriano en Europa, los dos exiliados, los dos agarrando los mangos de donde podían, los marcos alemanes de Osvaldo haciendo traducciones y todo, y Soriano estaba muy mal y le dice, che, capaz que me vaya unos días allá, estaba en Bélgica, me vaya unos días ahí a Linz, a Rhein, o no, en Essen estaba todavía, estaba en Essen, eh, para estar con vos porque nada, no tengo un mango. Y Osvaldo, y de golpe Soriano recibe una carta de Bayer y dice, querido Osvaldo, querido Soriano, te envío esta ayuda. Y le manda lo que había cobrado, ¿no? Lo que había cobrado de una nota, y le manda exactamente la mitad. Pero exacta, con centavos, ¿eh? Con centavos. La mitad de lo que había cobrado una nota para que su amigo tuviera un poco de ayuda. O sea, es lo mismo que hizo con la comida 30, 40, 50 años después. Pero lo cuenta Soriano aparte en un libro. Dice, me mandó hasta la división de centavos.
había cobrado, no sé, 18 marcos con 55 centavos, bueno, me mató la mitad de eso, y hizo la cuenta, y le salvó unos días de comida a Soriano. Ese era Osvaldo, el anarco solidario. Reitero, y parafraseándote, patearon el avispero. No, Pateaba la altura. realmente lo que está pasando genera, como yo te dije hace un rato, urticaria, ¿no? Y lamentablemente eh, no, muchos argentinos se siguen comiendo la curva, Sí, lamentablemente. sí. Vos me habías consultado antes sobre lo que dijo este muchacho psiquiátrico que tenemos como presidente y lamento que la gente se enoje escuchando esto porque le tiene una apuesta, no porque la apuesta a él, sino porque odia a los otros. Yo les puedo decir a los que están escuchando, yo no tengo, a saber, yo también los odio a los otros y lo odio a este, así que me da lo mismo. Yo no tengo ningún problema y no tengo que quedar bien con nadie. Aparte, como no recibo dinero de nadie y me importa tres pitos lo que piensen. Pero piensen esto, tanto los que no lo votaron como los que lo votaron. Esto es una estafa sideral que se comete por tercera o cuarta vez en la Argentina con los mismos nombres. Esto va a ser un desastre. Miren las tapas de los diarios del 2017. Llega la ayuda del fondo y bandas flotantes para el dólar. Miren las del 2001. ¿Y quiénes son los nombres? Caputo, Bausili, Sturzenegger, se repiten los mismos nombres. Esta es la cuarta vez que las mismas personas estafan a la Argentina con un préstamo del fondo de lo que no va a quedar un solo peso en la Argentina, porque se lo van a llevar los amigos de Caputo para quienes trabaja, y de Sturzenegger y de Bausili, que encima ya fueron procesados por demostrarse que estaban de los dos lados del mostrador, y el estafador del presidente y la coimera de su hermana. Ojalá, y yo esto, Juan, te lo digo con toda sinceridad, porque ojalá que esta vez no se puedan ir del país. Por favor, lo único que pido, tanto a los que lo votaron como a los que no lo votaron, que no los dejen ir del país. Tienen que ir presos, porque este país es lo más fácil que hay para estafar. Es un país realmente que es más fácil que la tabla de nulo para robarlo. Bueno, Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos y ya lo vimos y lo volvemos a ver. Y es increíble. Y el próximo que venga, el próximo gobierno peronista que venga, que no sea tan imbécil de pagar lo que dejaron estos, que audite la deuda, que la considere ilegal porque es ilegal y que no la pague. Que no sean imbéciles como hicieron siempre, porque si estos son hijos de puta y ladrones, los otros son unos estúpidos. Y que vayan presos esta vez. Caputo, Bausili, Sturzenegger, que vayan presos, no pueden salir impunes de este cuarto robo en la historia argentina. Es increíble, destruyen la lógica de los recursos naturales que tenemos, de las ventajas comparativas que tenemos. Mirá, te estoy hablando de teorías liberales. Yo te estoy hablando de teorías liberales, las ventajas comparativas que tenemos para ser potencia mundial. Y las están aplastando a través de un sistema financiero que solo te endeuda y no te da posibilidad de repago. Basta, es el fin. Esto te digo, va a ser un desastre. Para los que lo quieren, para los que no lo quieren, embrómense todos, muchachos. Este es un país muy fácil de ser robado. Te dan ganas de salir a vender buzones. vos sabés que me dijiste no lo escuchaste, pero yo resumo en un par de frases que escuché. Te digo, yo estaba haciendo zapping con un partido de fútbol, porque como siempre dice lo mismo este muchacho, Claro. Y miente. y miente, pero hay cosas que son gravísimas que él las dice por la cuestión de una teoría liberal que tiene, no cobrar aranceles, no bajar, que no cobrar impuestos, que a los jubilados, a los trabajadores, el poder adquisitivo ha crecido. Digo yo, ¿quién le cree esto? ¿Quién Los se lo fanáticos. cree esto? Los fanáticos, solo los odiadores, los que odian a los gobiernos anteriores peronistas, ¿no? Que dicen no podemos volver al pasado, a los que yo siempre les digo, ustedes volvieron al pasado, Sí, porque hace recontra 6 volvieron al años, pasado. Yo los otros claro, días porque hace, hacía
un repaso, vos sabés mucho más que yo de esto, pero hacía un repaso de la década del 30, que fue la entrega con los ingleses, que le costó la vida por mano propia a A Lisandro de Lisandro de la la Torre. Torre, y que fue asesinado Enzo Bordavere, A ver, un, exactamente. un senador electo santafesino que no había podido asumir por el fraude que había. Bueno, década del 30, alianza entre radicales y conservadores. A Bueno, ver, alianza entre radicales y conservadores para entregar el patrimonio nacional. Es Osvaldo, mirá, volvemos a Osvaldo Bayer, cuando gana Macri en el 2015 y todos empiezan a decir, esto es la vuelta a la dictadura de los 90, él dice, no, 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 muchachos, no, 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 es una vuelta a los 30, porque el PRO se había aliado con la UCR para llegar al gobierno. El PRO totalmente, no tenía comité en todo el país, entonces la UCR le prestó los comités hasta en el último pueblito para que pudiera presentarse y llegó a la presidencia gracias a la UCR. Entonces Osvaldo decía, alianza entre radicales y conservadores. Esto es lo mismo, ¿eh? Esto bueno, es lo yo mismo, pero yo subí te decía que... Sí, en la previa a las elecciones, yo subí un cartelito con el escudo de la UCR y le había puesto se alquila, claro, porque me pareció que eso era lo que sucedía, ¿no? Yo no es que soy un esclarecido y que veo el futuro. Y 5 días después de que asume Macri, creo que fue alrededor del 15 de diciembre, me encuentro aquí en Rosario, en la calle San Lorenzo y Entre Ríos, con, no sé si lo tenés, el doctor Armando Perichón, que fue, ajá, que fue director del INCUCAI y que por un problema de filtración en el momento que Sandro necesitaba un, un órgano, que necesitaba un sí, trasplante, Cristina lo hizo salir. sí, Un, un viejo, me va a putear Perichón, pero un viejo militante peronista es el doctor Armando Perichón, un amigo. Y le dije, doctor, voy a decir una letra de la Versuit. Veo el futuro repetir el pasado. Se lo dije sí. 5 días y siempre nos acordamos con el doctor cuando charlamos de eso. Y ahora, nuevamente, cuando... Mira, Sí, Juan, yo le digo, yo coincido contigo en un montón de cosas y en esta visión también porque nos permite reflexionar más profundamente sobre estas cuestiones del pasado. Todos podemos ser conservadores, todos. Ahora se van a enojar los peronistas, ¿eh? Y que se enojen tranquilos. Escuchaba ayer, porque estoy haciendo un trabajo hace mucho tiempo sobre Alfonsín, y los reportajes de Alfonsín donde decía, el problema, el límite, es Macri, es la derecha. sí. A lo único que le tengo miedo es a la derecha que avance y se meta en nuestro partido. Prefiero que se rompa todo, pero no, no, perder elecciones de acá a 100 años. Entonces, esto del pasado, fíjate que este gobierno es un gobierno del pasado porque son los mismos nombres que estaban hace 6 años y haciendo los mismos negocios, pidiéndole plata al fondo y fugándola. Sturzenegger, Caputo y Bausili. Insisto con esos nombres porque tienen que ir presos. Tienen que ir presos, esta vez no se pueden escapar del país, no se pueden ir. Ya se llevaron el oro, que lo dejaron a tiro de embargo, apenas tengamos un atraso en los pagos. Lo dejaron a tiro de embargo. Ningún banco central del mundo saca sus reservas de oro a otro banco y mucho menos a centros A, financieros a internacionales como Inglaterra, Londres. aclaremos. Mucho menos, que es un paraíso fiscal además y que es un centro financiero internacional para este tipo de operaciones. Entonces, fíjate. Y otra cosa, ¿por qué te digo que todos podemos volvernos conservadores? A veces escucho a algunos muchachos progresistas o de izquierda que te dicen, esto, si sigue así, va a terminar como en el 2001. Y yo digo, no, por favor, no. ¿Por qué pensamos de nuevo en el pasado, en soluciones del pasado? Hay que pensar una solución nueva. Es difícil, sí, pero no pensemos en la solución del pasado, porque así como estos gobiernos de derecha, fascistas, autocráticos y totalmente desquiciados y desequilibrados, eh, son gobiernos del pasado y recurren a todas las estrategias del pasado para seguir robando,
aparentemente la izquierda quiere reflotar a veces ese 2001 que dejó 39 asesinados en la calle. Yo no quiero eso. Y aparte no fue una solución, porque mirá cómo terminó. Fue una reacción de 2 o 3 ciudades y terminó en lo que terminó, en la vuelta de toda la casta política. Entonces digo, también sectores de izquierda y de derecha pueden volverse conservadores a la hora de querer pensar soluciones, tanto para los robos como para las soluciones de cambio. Bueno, ese conservadurismo es un pensamiento natural, sobre todo en épocas de crisis. De hecho, en épocas de crisis, todos nos volvemos conservadores porque todos queremos salvar lo que tenemos, como está pasando ahora. Igual, esto ya es el momento en que el iceberg le dio al Titanic y el Titanic ya se está hundiendo. Hagas lo que hagas, muy salvar ropas, hay que escuchar la música, quedarse cerca de la orquesta y no mucho más que eso. Pero digo, es la lógica conservadora de volver al pasado. Este país es un bucle, lo digo hace años, vos me escuchaste hace mucho Sí, tiempo decir esto, sí, es un sí. bucle, vuelve siempre a lo mismo. Yo escucho notas, trabajos que hemos hecho sobre el Fondo Monetario y deuda externa y no pierden vigencia. Escuché una que di hace 2 años hablando de Fondo Monetario, deuda externa, bandas de flotación y posible devaluación. Y la pones ahora y, bueno, la puedes pasar tranquilamente, no pasa nada. Entonces digo, hay que pensar soluciones nuevas. Y aparentemente los sectores políticos, tanto los peronistas como los de derecha, como los de izquierda, y digo peronismo porque lo pongo en el centro, la tercera posición, no están pensando, hay pocos pensando soluciones nuevas a Bueno, estos problemas que son viejos. Bruno, en el distrito más importante del país, que es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se están Sí. peleando y le están haciendo el juego a la casta, ¿no? Sí, algo que a la gente no le interesa en lo más mínimo y yo no lo entiendo, porque yo sabés que yo me dedico a la historia económica, que es mucho Sí, más fácil de explicar que la política. sí. La historia política es muy difícil de explicar, ¿eh? La política es muy, muy complicada de explicar. La historia económica es re fácil. Y vos la entendés y cada vez que hemos charlado con vos de economía se entendió perfectamente de lo que estábamos hablando los dos. Sí. Pero políticamente es re difícil, a la gente no le interesa, todo está más caro, hay un problema muy serio de comunicación de todos los sectores. Se la pasaron repitiendo durante un año que la inflación había bajado y la inflación no bajó. Yo invito a todos, porque son números públicos, a hacer la comparación de los precios de noviembre del 23, diciembre del 23 con los precios de ahora. A pesar de esa devaluación salvaje, está todo más caro que hace un año y medio. Bueno, Todo y a más caro, partir pero del todo. lunes, No bajó nada. a partir del lunes, no te digo nada, ¿eh? A partir Además, del lunes, pensá esto, hoy es un país que es todo logística, ¿no? Como Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué hace para no tener inflación? Asegura energía barata, es decir, combustible barato para el transporte de los bienes de consumo. mm, Eso es una política liberal, absolutamente liberal. Lo hacen todos los países liberales. Y lo que hacen es mejorar las rutas, como Alemania. Alemania tiene una ruta que vos decís, comunica pueblos que tienen 3 habitantes, no importa, son las mejores rutas. ¿Para qué? Para llegar y no tiene peajes. Bueno, nosotros que somos todo logística tenemos nafta cara, tuvo 15 aumentos en el último año y medio, 15 aumentos desde que asumió este muchacho. Todos los servicios subieron, todos los transportes subieron, la comida subió y siguen repitiendo que bajó la inflación. Bueno, ya es un problema psiquiátrico. Es un problema psiquiátrico. Ojo con una esto. cuestión, vos que Entiendo con lo del inglés. te vuelvo a preguntar, vos que sos más inteligente que yo. No, Las eso rutas, seguro que no. yo siempre dije que las rutas de Alemania eran las mejores rutas del mundo. No sé si digo una barbaridad o no. No, son increíbles y no tienen Bueno, peajes. pero ¿quién inició estratégicamente tener rutas en Alemania? Si lo nombramos, nos van a decir, nos van a putear de distintas maneras. Pero Hitler gana las elecciones y le da trabajo a todo el pueblo a partir de la construcción de rutas, de autopistas en Alemania. El trabajo Sí, fundamental era ese. sí, bueno, y sobre todo las fábricas de armas, porque las fábricas de No, armas no, son no, las que está las que bien. generan muchos insumos, o sea, genera
otras fábricas. Una fábrica de armas genera 100 fábricas más Mm. para los insumos y genera mucho trabajo. Pero digo, pensá la política de un país que es grande como la provincia de Buenos Aires, para que los que están escuchando tengan idea. Alemania mide lo mismo, un poquitito más que la provincia de Buenos Aires. Es enorme, ¿no? Es un Mm. país grande para Europa. Tiene el tamaño, poner los dos mapas encima, y tiene adentro 85 millones de habitantes. Mm. Entonces, todos los gobiernos posteriores al asesino de Hitler mantuvieron la lógica de reconstruir excelentes rutas sin peajes y comunicar sobre todo los bienes de consumo, porque, a ver, en la economía viste que es muy fácil. Vos tenés bienes de consumo, tenés que llevar comida de un pueblo a otro. Tiene que llegar barata, no puede llegar cara. Entonces, el capitalismo lo que dice es, bajo los costos para poder bajar los precios y vender más, así funciona el capitalismo. Por eso este país es muy raro, porque este es un capitalismo donde bajan los costos y suben los precios. Y vos decís, no, vos bajás los costos en una empresa para bajar los precios y vender más y maximizar la ganancia. Así funciona el capitalismo real y el liberalismo real. Y para eso, además, tenés que tener combustible barato y buenas rutas. Si vos vas por las rutas de Argentina, Te que son de matás. doble... No, te matás, son de doble mano. Yo el otro día tuve que hacer las 5 hasta Santa Rosa La Pampa para ir a dar la charla a Osvaldo. La hicimos en auto con un colega investigador y editor que por suerte me acompañó. Nada, una ruta peligrosísima. Y vos decís, no es que no tenemos lugar, ¿eh? Porque vos veías a los No. costados durante 7 horas y lo único que tenés es lugar para hacer 50 carriles de cada lado y que no haya más accidentes. Ahí en esa ruta se mataron creo que 3 intendentes de uno de los partidos de ahí, del interior de la provincia, se mataron. 3 intendentes en esa ruta. Entonces vos decís, che, Y, a ver, y- y le si damos de Argentina baja la fuera... obra pública. Le Claro, damos por eso, y lo, exactamente. y Si lo, y Argentina lo fuera... festejamos como un logro. Aramo, Mirá, dijo un poquito, ¿no? Argentina, con todo el terreno que tiene, y con toda la logística que necesita, tendría que ser especialista en construir las mejores autopistas del mundo que comuniquen todo. Y como tenemos mucha energía, la energía tendría que ser muy económica para que no le sume precio a la comida cuando llega de un pueblo a otro. Porque vos lo que tenés dentro de los componentes del costo es la energía, el combustible, el gasoil. Eso tendría que estar a precio casi cero para el transporte de comida, más unas buenas rutas sin peajes, Y sería unos buenos potencia. Tendrías comida ferrocarriles. barata. No, y tendrías comida barata en todo el país y sin inflación. Mirá qué fácil que es la economía, no es difícil. Para eso necesitas obra pública. Mirá, volviendo al ejemplo de Alemania, Alemania tiene esos trenes fenomenales que son un lujo, con coche comedor, van a 250 kilómetros por hora, ahora va no sé cuánto. El Estado los mantiene y no es un gasto para el Estado, ¿eh? Los mantiene hace años. Es una enorme inversión. ¿Por qué? Porque todo el mundo llega a horario a su trabajo, porque la comida llega a horario a los pueblos, porque los bienes de consumo y los bienes esenciales, más los bienes industriales, llegan todos a las fábricas donde tienen que llegar, los autopartes de auto también. Eso mantiene, porque genera mucha ganancia económica mantener un tren, no cerrarlo. Por eso mantiene la ruta, porque la gente llega a tiempo. Pero es algo tan básico y tan obvio. Vos decís, che, y nosotros nos sobra energía, nos sobra comida, nos sobra lugar, podríamos hacer ruta de 50 carriles de cada lado, y sin embargo elegimos a esta banda de ladrones por cansancio. Me hay una frase de Osvaldo que decía, que la escribe en el año 75, no, en el 56, en el 56, una nota de él que se llama Neonazismo. Y dice, la gente sabía muy bien lo que era lo que era el nacionalsocialismo, pero ante el fracaso de los partidos tradicionales existía la sensación de hay que darle una oportunidad a este gobierno de jóvenes. Y los libros terminaron en la hoguera. Esa frase es fabulosa, Tremenda, porque tremenda. es tremenda, escrita en el 56. En el 56. Bruno, Darle oportunidad a estos jóvenes. Sí, Bruno, bueno, eh, queríamos no resumir pasa nada. 15 días de no hablar en un poquito más de media hora, pero no pudimos. Eh, nos Pero estamos, hablamos de todo, sí, como siempre. pero ya vamos a seguir hablando porque hay para ser dulce de esto, ¿eh?
Sí, para hacer y luz. se vienen unos días, y se vienen unos Y días no, donde ya se te va a digo, repetir la a historia. partir, a partir del lunes, agárrense de las manos, como diría el Puma, ¿eh? Porque, Pónganse cerca de la banda tocando en la Titanic, nada más. Bruno, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande. Abrazo enorme a vos a la audiencia que siempre está tan atenta y a los muchachos del equipo que hacen que salgamos al aire. Bueno, un abrazo. Chau, Salud. chau. Fuera de control. El momento romántico del programa.